Joseph Robinette Biden Jr. es un político estadounidense que es el 46º y actual presidente de los Estados Unidos. Miembro del Partido Demócrata, anteriormente se desempeñó como el 47º vicepresidente de los Estados Unidos de 2009 a 2017 durante la administración de Barack Obama como presidente. Además, fue senador por Delaware entre 1973 y 2009. Biden fue criado en Scranton, Pensilvania y en el condado de Newcastle, Delaware. Realizó sus estudios de grado en la Universidad de Delaware antes de ingresar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa, donde obtuvo el título de Juris Doctor. Se convirtió en abogado en 1969 y nombrado al Consejo del Condado de Newcastle en 1970. Fue elegido al Senado de los Estados Unidos por Delaware en 1972, siendo el sexto senador más joven en la historia norteamericana. Biden fue miembro principal y posteriormente presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Se opuso a la Guerra del Golfo en 1991, pero apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las guerras yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la resolución que autorizaba la guerra de Irak en 2002, pero se opuso al aumento de tropas estadounidenses en 2007. También se desempeñó como presidente de la Comisión de Justicia del Senado de 1987 a 1995, ocupándose de temas relacionados con la política de drogas, la prevención del delito y las libertades civiles. Biden lideró los esfuerzos para aprobar la Ley sobre Control de Delitos Violentos y Aplicación de la Ley y la Ley de Violencia contra la Mujer, y supervisó las polémicas nominaciones a la Corte Suprema de los Estados Unidos de Robert Bork y Clarence Thomas. Biden fue reelegido 6 veces al Senado de los Estados Unidos y fue el cuarto senador de más antigüedad cuando renunció luego de ganar la vicepresidencia junto a Barack Obama en las elecciones presidenciales de 2008. Obama y Biden fueron reelegidos en 2012. Como vicepresidente, Biden supervisó el gasto en infraestructura en 2009 para contrarrestar la Gran Recesión. Sus negociaciones con los legisladores republicanos ayudaron a la administración de Obama a aprobar distintas leyes, incluida la Ley de Alivio Impositivo de 2010, que resolvió un estancamiento fiscal, la Ley de Control Presupuestario de 2011, que resolvió una crisis de techo de deuda, y la Ley de Alivio al Contribuyente Estadounidense de 2012, que abordó un inminente abismo fiscal. En política exterior, Biden lideró los esfuerzos para aprobar el nuevo Tratado START entre Estados Unidos y Rusia, respaldó la intervención militar en Libia, y ayudó a formular la política estadounidense hacia Irak mediante la retirada de tropas en 2011. Después de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, Biden dirigió el Grupo de Trabajo sobre Violencia con Armas, creado para abordar las causas de la violencia con armas en los Estados Unidos. En octubre de 2015, Biden anunció que no disputaría la presidencia en las elecciones de 2016. En enero de 2017, Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad con distinción. Biden anunció su candidatura a la presidencia de 2020 el 25 de abril de 2019, y en junio de 2020 alcanzó el umbral de 1991 delegados, necesario para asegurar la nominación del Partido Demócrata. El 11 de agosto de 2020, Biden anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris como su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de ese año. Ganó las elecciones presidenciales de 2020, venciendo al entonces presidente Donald Trump, que buscaba la reelección. Llegado el 14 de diciembre, fue confirmado por el colegio electoral como presidente electo. El 20 de enero de 2021, Biden fue investido como el 46º presidente de los Estados Unidos. Infancia, juventud y estudios. Joe Biden nació en Scranton, Pensilvania, el 20 de noviembre de 1942. Hijo de Joseph Robinette Biden Sr. y de Catherine Eugenia Jan Finnegan. Es el hijo mayor de una familia católica, tiene una hermana, Valerie, y 2 hermanos, Francis y James. Fue criado en la religión católica,
la cual profesaba su madre Jan, quien era de origen irlandés. El padre de Baedan fue inicialmente rico, pero sufrió muchos reveses financieros en el momento del nacimiento de Baedan. Por muchos años la familia vivió con los abuelos maternos. Scranton cayó en un declive económico durante la década de los años 1950, y el padre de Baedan no pudo encontrar un trabajo estable. A comienzos del año 1953, teniendo 10 años, su familia y él se mudaron a un apartamento en la localidad de Claymont, donde vivieron por varios años. Luego se mudaron a una casa en Wilmington, Delaware. Allí Joseph Baedan Sr. se convierte en un exitoso vendedor de automóviles usados, logrando mantener a la familia en un estilo de vida de clase media. Baedan jugó de corredor y de receptor abierto en el equipo de fútbol americano de su escuela secundaria, la Academia Archmere, en Claymont. También jugó al béisbol. Estudiante modesto pero un líder natural, fue presidente de la clase en sus años juveniles, graduándose en 1961. En la Universidad de Delaware en Newark, Baedan jugó brevemente al fútbol americano el primer año y obtuvo el grado en Artes en 1965 con una doble especialización en Historia y Ciencias Políticas, y una especialización en Inglés. Obtuvo un promedio de C y ocupó el puesto 506 en su clase de 688. Posteriormente ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Siracusa, donde obtuvo el título de Juris Doctor en 1968, tomando el puesto 76 de 85 en su clase. Fue admitido en el Colegio de Abogados de Delaware en 1969. Baedan tiene tartamudez, que fue mejorando alrededor de los 20 y los 30 años. Según menciona, ha recitado poesía ante un espejo para reducir el trastorno, pero aún se vio afectado su desempeño en los debates presidenciales del Partido Demócrata de 2020. Vida personal y carrera temprana. El 27 de agosto de 1966, Baedan se casó con Nelia Hunter, una estudiante de la Universidad de Siracusa, después de superar la renuencia de sus padres a que ella se casara con un católico. La ceremonia se llevó a cabo en una iglesia católica en Skaneateles, Nueva York. Tuvieron 3 hijos, Joseph R. Bow Baedan III, Robert Hunter Baedan y Naomi Christina Amy Baedan. Luego de obtener el Juris Doctor en 1968 fue admitido en el Colegio de Abogados de Delaware en 1969. Se sabe que mientras estaba en la Escuela de Leyes, recibió aplazamiento por reclutamiento estudiantil, y luego fue clasificado como no disponible para el servicio militar por ser asmático. En 1968, Baedan trabajó en un bufete de abogados de Wilmington encabezado por el prominente republicano local William Prickett y dijo más tarde: "Me consideraba un republicano. No le gustaba la política racial conservadora del gobernador demócrata de Delaware, Charles L. Terry, y apoyó a un republicano más liberal, Russell W. Peterson, que derrotó a Terry en 1968. Baedan fue reclutado por republicanos locales, pero registrado como independiente debido a su disgusto por el candidato presidencial republicano Richard Nixon. En 1969, Baedan ejerció la abogacía primero como defensor público y luego en una firma conducida por un demócrata local activo que lo nombró a él para el Foro Democrático, un grupo que intentó reformar y revitalizar el partido estatal. Baedan se volvió a registrar posteriormente como demócrata. Él y otro abogado también formaron un bufete de abogados. Sin embargo, el derecho de sociedades no le atraía y el derecho penal no pagaba bien, por lo tanto complementó sus ingresos administrando propiedades. Más tarde ese año, Baedan fue elegido para un asiento en el Consejo del Condado en un distrito generalmente republicano del Condado de Newcastle, Delaware, que se ejecutaba en una plataforma liberal que incluía el apoyo a la vivienda pública en los suburbios. Él sirvió en el Consejo, mientras aún ejercía la abogacía, desde 1970 hasta 1972. Se opuso a los grandes proyectos de carreteras que podrían perturbar los vecindarios de Wilmington. Justo después comenzaría su carrera política en el Senado de los Estados Unidos. Muerte de su esposa e hija.
El 18 de diciembre de 1972, su esposa Neilia Hunter y su hija Naomi de 1 año de edad, murieron en un accidente automovilístico mientras realizaban compras navideñas en Haakishin, Delaware. La camioneta de Neilia fue golpeada por un camión con remolque cuando salía de una intersección. Sus hijos Beau y Hunter sobrevivieron al accidente y fueron llevados al hospital en buenas condiciones, Beau con una pierna rota y otras heridas, y Hunter con una fractura de cráneo menor y otras lesiones en la cabeza. Los médicos pronto dijeron que ambos se recuperarían por completo. Biden consideró renunciar para cuidar de ellos, pero el líder de la mayoría del Senado, Mike Mansfield, lo convenció de que no lo hiciera. Años más tarde, Biden dijo que había escuchado que el conductor del camión supuestamente bebió alcohol antes de la colisión. Sin embargo, la familia del conductor negó tal acusación y la policía nunca pudo comprobarlo. Biden luego se disculpó con la familia. Segundo matrimonio. En 1975, luego de haber comenzado su carrera política en el Senado, Biden conoció a Jill Tracy Jacobs, quien había crecido en Willow Grove, Pensilvania, y se convertiría en profesora en Delaware. Se conocieron en una cita a ciegas organizada por el hermano de Biden, aunque Biden ya había notado una fotografía de ella en un anuncio de un parque en Wilmington. Biden le da crédito por haber renovado su interés tanto en la política como en la vida. El 17 de junio de 1977, un sacerdote católico casó a Biden y Jacobs en la Capilla de las Naciones Unidas en Nueva York. Jill Biden tiene una licenciatura de la Universidad de Delaware, 2 maestrías, una de la Universidad de Westchester y la otra de la Universidad de Villanova, y un doctorado en educación de la Universidad de Delaware. Jill y Joe tienen una hija, Ashley Blazer, que se convirtió en trabajadora social y miembro del personal del Departamento de Servicios para Niños, Jóvenes y sus familias de Delaware. Biden y su esposa son católicos y han asistido regularmente a misa en St. Josephson de Brandywine en Greenville, Delaware. De 1991 a 2008, Biden CEO impartió un seminario sobre Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de Widener. El seminario a menudo tenía una lista de espera. Biden algunas veces voló desde el extranjero para impartir la clase. Carrera política. Senador por Delaware. Luego de ser miembro del Consejo del Condado de Newcastle, en 1972 decidió presentarse al Senado por el Partido Demócrata compitiendo contra el entonces senador J. Caleb Baggs, un veterano político con 12 años en el puesto, quien se presentaba a reelección pese a haber pensado en no presentarse. Contra todo pronóstico, Biden venció a un Baggs que había subestimado a su adversario, obteniendo una de las sorpresas más grandes para el bando demócrata en un ciclo electoral en el que el presidente Richard Nixon arrasó en las presidenciales en 49 de los 50 estados, incluido Delaware. Este resultado dio valor a su figura, convirtiéndose en uno de los senadores más jóvenes de la historia de Estados Unidos. Reelecto senador durante 5 ocasiones consecutivas, es hasta ahora la persona que más tiempo ha servido como senador por el estado de Delaware. Como senador, se destacó como un defensor férreo del Amtrak así como de los intereses de la base aérea del ejército estadounidense en la localidad de Dover y de la industria de tratamiento de animales de granja que existe en su estado. Entre 1987 y 1995 presidió el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, forjándose una sólida fama como experto en temas como el crimen organizado, el tráfico de drogas y la defensa de los derechos civiles. Además tuvo un papel principal en la promulgación de la Bahía Land Crime Control and Law Enforcement Act, también conocida como Biden Crime Law, aprobada en 1994, mediante la cual se añadieron 60 nuevos crímenes que podrían ser castigados con la pena de muerte, entre ellos el tráfico de drogas, el terrorismo y el uso de armas de destrucción masiva. Como presidente del Comité de Asuntos Judiciales, le correspondió presidir 2 de los más polémicos procesos de confirmación de candidatos al Tribunal Supremo de EU. El de Robert Bork en 1987 y el de Clarence Thomas en 1991. Política internacional.
Candidatura presidencial en 1988. El 9 de junio de 1987, Joe Biden anunció su candidatura a la presidencia de EU. En Wilmington, Delaware. Se postuló después de haber acumulado mucha fama entre los grupos progresistas tras su etapa como presidente del Comité Judicial del Senado y su rechazo a la candidatura del ultraconservador Robert Bork para la Corte Suprema. Pero su campaña hizo aguas rápidamente tras ser acusado de plagio en un discurso electoral. En agosto de 1987, durante un debate electoral realizado en Iowa, utilizó parte de un discurso del entonces líder laborista del Reino Unido, Neil Kinnock. En febrero de 1988, antes de las primarias de Nuevo Hampshire, fue hospitalizado por 2 aneurismas cerebrales, lo que provocó su inasistencia al Senado por 7 meses y también le sirvió como excusa para no participar en la carrera presidencial. Candidatura presidencial en 2008. Tras su intento fallido en 1988, Biden siempre estuvo incluido en las listas de potenciales candidatos demócratas a las elecciones presidenciales. En junio de 2005, durante una entrevista, anunció que intentaría buscar la nominación demócrata con vista a las elecciones presidenciales de 2008. En enero de 2006, el columnista de un periódico de Delaware, Harry F. Temal, escribió que Biden ocupa el centro sensato del Partido Demócrata. Finalmente Biden declaró su candidatura a la presidencia el 31 de enero de 2007. Durante su campaña, Biden se enfocó en la guerra de Irak y en su apoyo a la implementación del proyecto Biden-Help para lograr un éxito político. Él se jactó de sus récords en el Senado como líder de los principales comités congresionales y de su experiencia en política exterior. A pesar de especularse lo contrario, Biden rechazó la idea de aceptar la posición de secretario de Estado, enfocándose solo en la presidencia. A mediados de 2007, Biden puso énfasis en su conocimiento en política exterior comparado con el de Obama, diciendo por último, creo que puede estar preparado, pero ahora mismo no creo que lo esté. La presidencia no es algo que se aprenda por sí mismo trabajando continuamente. Biden además dijo que Obama estaba copiando algunas de sus ideas de política exterior. Biden se destacó por sus bromas en el transcurso de la campaña, hablando acerca del líder republicano de entonces, Rudy Giuliani, en un debate el 30 de octubre de 2007, en Filadelfia. Hay solo 3 cosas que él menciona en una oración: un nombre, un verbo y el 9/11. En general, el desempeño de Biden en los debates tenían una mezcla efectiva de humor, agudos y sorprendentemente disciplinados comentarios. El 3 de enero de 2008, tras el caucus de Iowa, la primera cita electoral de las primarias demócratas, Biden quedó quinto, con el 4% de los votos y sin ningún delegado, retirándose de la contienda ante sus escasas posibilidades de alcanzar la candidatura. Una vez fuera de la contienda, el 22 de junio de 2008 apoyó públicamente la candidatura de Barack Obama como candidato demócrata. Candidato a vicepresidente en 2008. Luego de la retirada de Biden de la carrera presidencial, Obama le dijo en privado a Biden que estaba interesado en encontrar un lugar importante para él en una futura administración Obama. Biden declinó la primera solicitud de Obama de considerarlo a él para el puesto de vicepresidente, temiendo que la vicepresidencia pudiera representar una pérdida en su estatus y voz de su posición en el Senado. En una entrevista el 22 de junio de 2008 en Meet the Press de NBC, Biden confirmó esto: aunque no estaba buscando activamente un sitio en la campaña, podría aceptar la nominación vicepresidencial si se la ofrecieran. A principios de agosto, Obama y Biden se reunieron en secreto para discutir una posible relación vicepresidencial, y los dos desarrollaron una fuerte relación personal. El 23 de agosto de 2008 fue presentado como candidato a la vicepresidencia de conjunto con Barack Obama. The New York Times informó que la estrategia detrás de la elección reflejó el deseo de rellenar la fórmula electoral con alguien que tuviera experiencia en política exterior y seguridad nacional, y no para ayudar a la fórmula a ganar un estado pendular o enfatizar en el mensaje de cambio. Después de su nominación,
el obispo católico de Scranton, Pensilvania, prohibió a Biden recibir la Sagrada Comunión allí debido a su apoyo al derecho al aborto, pero Biden continuó recibiendo la comunión en su parroquia de Delaware. Scranton se convirtió en un punto álgido en la competencia por los votantes católicos de los estados pendulares entre la campaña demócrata y los grupos católicos liberales, quienes enfatizaron que otros temas sociales deberían ser considerados tanto o más que el aborto, y muchos obispos y católicos conservadores, quienes sostuvieron que el aborto era primordial. Biden dijo que creía que la vida comienza en la concepción, pero no impondría sus puntos de vista religiosos a los demás. El obispo Saltarelli había dicho anteriormente sobre posturas como la de Biden: hoy nadie aceptaría esta declaración de ningún servidor público, me opongo personalmente a la esclavitud humana y al racismo, pero no impondré mi convicción personal en el ámbito legislativo. Asimismo, ninguno de nosotros debería aceptar esta afirmación de ningún servidor público: yo personalmente me opongo al aborto pero no impondré mi convicción personal en el ámbito legislativo. La campaña vicepresidencial de Biden ganó poca visibilidad de los medios, mientras la mayor atención de la prensa se enfocó en la compañera de fórmula republicana, la gobernadora de Alaska Sarah Palin. Durante una semana en septiembre de 2008, por ejemplo, el Pew Research Center's Project for Excellence in Journalism encontró que Biden estaba incluido en solo un 5% de las nuevas coberturas de la carrera, menos que los otros tres candidatos en las fórmulas. Biden, sin embargo, se enfocó en la campaña en las áreas disputadas económicamente de los estados pendulares y en intentar persuadir a los demócratas de clase trabajadora, especialmente aquellos que apoyaron a Hillary Clinton. Biden atacó duramente a McCain, a pesar de su antigua amistad personal con él, y dijo: ese sujeto que solía conocer se ha ido, literalmente me echó arena. El 2 de octubre de 2008, tuvo lugar el debate entre candidatos a vicepresidente, en el cual Biden logró vencer a la gobernadora Palin, según varios sondeos. En las elecciones presidenciales del 4 de noviembre de 2008, la fórmula demócrata Obama, Biden derrotó por amplio margen a la republicana McCain Palin, logrando un 52,8% contra un 45,8%. El 20 de enero de 2009, Joe Biden juró como vicepresidente de los Estados Unidos, en el Capitolio de Washington, D.C., reemplazando a Dick Cheney en el cargo. Vicepresidente de los Estados Unidos. El 4 de noviembre de 2008, Biden fue elegido vicepresidente de los Estados Unidos como compañero de fórmula de Obama. Poco después de la elección, fue designado presidente del equipo de transición del presidente electo Obama. Durante la fase de transición de la administración Obama, Biden dijo que se reunía diariamente con Obama y que McCain seguía siendo su amigo. El nombre en clave del servicio secreto dado a Biden es Celtic, en referencia a sus raíces irlandesas. Biden eligió al veterano abogado y asistente demócrata Ron Klain como su jefe de gabinete, y al jefe de la oficina de Washington para la revista Time, Jay Carney, como su director de comunicaciones. Biden planeó eliminar algunos de los roles explícitos asumidos por la vicepresidencia de su predecesor, Dick Cheney, quien se había establecido como un centro de poder autónomo. Por otra parte, Biden dijo que no emularía a ningún vicepresidente previo, sino que en cambio trataría de proporcionar consejos y sugerencias en cada gran decisión que Obama pudiera tomar. Al mediodía del 20 de enero de 2009, Joe Biden se convirtió en el 47º vicepresidente de los Estados Unidos, juramentado por el juez de la Corte Suprema John Paul Stevens. Biden es el primer vicepresidente estadounidense de Delaware y el primer católico en alcanzar este cargo. Durante los primeros meses de la administración Obama, Biden asumió las funciones de coordinación de las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso. El propio Obama comparó los esfuerzos de Biden con los de un jugador de baloncesto, que hace un montón de cosas que no aparecen en la hoja de estadísticas. Durante todo el año 2009 realizó varias visitas a Irak, sosteniendo conversaciones con el entonces primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, acerca de la nueva estrategia de Obama para este país.
Biden se convirtió en el principal portavoz de la administración Obama en la cuestión de Irak, realizando alrededor de 8 viajes entre 2009 y 2012, periodo en que las tropas estadounidenses abandonaron Irak gradualmente. Biden jugó un papel esencial en obtener el apoyo del Senado a importantes leyes de la administración. Su experiencia negociadora fue útil durante las negociaciones con el Partido Republicano en Congreso en materia de política tributaria, economía y presupuestos, siendo vital en la aprobación de la Ley de Control del Presupuesto del año 2011 y en la de alivio tributario de 2012. En política exterior, Biden apoyó la intervención militar de la OTAN en Libia en 2011. Biden ha apoyado estrechar los lazos económicos con Rusia. Su experiencia como senador en materia de política internacional fue útil sobre todo para el rediseño de la política de la administración en temas como la salida de las tropas de Irak y el conflicto en Afganistán. Aunque su visión chocó con la de la entonces secretaria de Estado, Hillary Clinton, sobre todo en la decisión de enviar 21.000 nuevos soldados a Afganistán, con el paso de los meses su voz lograría influenciar mucho más en las decisiones de Obama. El 15 de mayo de 2016, Biden recibió la medalla Laetare de la Universidad de Notre Dame, considerada el premio más alto para los católicos estadounidenses. Como vicepresidente, ha ejercido un papel de liderazgo en los esfuerzos de la administración Obama de limitar la venta de armas, luchar contra los abusos sexuales en los campus universitarios así como en la búsqueda de un tratamiento efectivo contra el cáncer. Campaña presidencial de 2020. Especulaciones y posterior anuncio. Entre 2016 y 2019, los medios de comunicación mencionaron a Biden como un posible candidato a presidente en 2020. Cuando se le preguntó si iba a presentarse, dio respuestas variadas y ambivalentes, diciendo nunca digas nunca. En un momento sugirió que no veía un escenario en el que volvería a postular, pero unos días después dijo correré si puedo caminar. En enero de 2018 se formó un comité de acción política conocido como Time for Biden, que buscaba la entrada de Biden en la carrera. Biden anunció en julio de 2018 que decidiría si formalmente se declararía candidato en enero de 2019, pero no hizo ningún anuncio en ese momento. Dovere informa que Biden estaba preocupado por el efecto que otra carrera presidencial podría tener en su familia y reputación, así como las luchas y percepciones de recaudación de fondos sobre su edad y su relativo centrismo en comparación con otros aspirantes demócratas. Por otro lado, su sentido del deber, ofensa en la presidencia de Trump, la falta de experiencia en política exterior y su deseo de fomentar el progresismo de construcción de puentes, en el partido se consideraron como factores que lo impulsaron a postularse finalmente a primeras horas de la mañana del 25 de abril de 2019, con un anuncio en vídeo. Lanzó su campaña el 25 de abril de 2019. Eligió Filadelfia, Pensilvania, para ser su cuartel general de la campaña presidencial de Estados Unidos en 2020. Campaña. A lo largo del 2019, Biden lideró a sus rivales demócratas en las encuestas a nivel nacional y fue ampliamente reconocido como el líder en las primarias presidenciales del Partido Demócrata. Junto con las salidas de Pete Buttigieg y Amy Klobuchar, Biden se posicionó de nuevo como el candidato demócrata favorito. La carrera en las primarias se volvió una carrera de dos hombres, su oponente fue Bernie Sanders. Posteriormente en abril de 2019 Sanders se retira, y Biden se convirtió en el presunto candidato a presidente del Partido Demócrata. En septiembre de 2019, surgieron reportes de que Trump había presionado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para que realizara una investigación que acusaba a Joe Biden y a su hijo Hunter Biden. A pesar de estas alegaciones, hasta septiembre de 2019, no ha habido evidencia que demostrara culpabilidad alguna de ninguno de los Biden. Esta presión para investigar a los Biden fue interpretada por los medios como un intento de perjudicar las posibilidades de Joe Biden de ganar las elecciones presidenciales de 2020, lo cual resultó en un escándalo político resultando en el juicio político de Trump por parte de la Cámara de Representantes. El 11 de agosto del 2020,
anunció a la senadora estadounidense Kamala Harris de California como su compañera de fórmula, convirtiéndola en la primera afroamericana candidato a vicepresidente de partidos importantes. El 18 de agosto del mismo año, Biden fue nominado oficialmente en la Convención Nacional Demócrata de 2020 como el candidato del Partido Demócrata para presidente en las elecciones de 2020. Propuestas. La campaña de Biden se centra alrededor de propuestas para empoderar a la clase media, a través de mejoras en los programas de educación, inversión en instalaciones escolares, una reforma fiscal en favor de la clase media y garantías a la salud universal, especialmente para grupos vulnerables. Resultado electoral y transición. El 7 de noviembre, 4 días después del día de la elección, Joe Biden fue anunciado como el virtual ganador de las elecciones presidenciales, a la espera de los cómputos finales y posterior ratificación del resultado electoral, derrotando al titular, Donald Trump. Desde ese entonces y hasta el 14 de diciembre se estuvo esperando que Joe Biden fuese elegido por el colegio electoral como el 46º presidente de los Estados Unidos. Por otro lado, Trump presentó demandas y acusaciones de fraude en las elecciones del 3 de noviembre sin haber mostrado pruebas fehacientes a la luz pública, generando polémica durante la transición presidencial. No obstante, las demandas de Trump fueron rechazadas por el Tribunal Supremo y el 14 de noviembre fue confirmada su victoria por el colegio electoral. Biden sería la persona de mayor edad en servir como presidente durante su primer mandato y sería el primer candidato en 28 años en derrotar a un presidente en el cargo que buscaba la reelección desde que el demócrata Bill Clinton derrotara al republicano George H.W. Bush en las elecciones presidenciales de 1992. Es el segundo vicepresidente no titular en triunfar en unas elecciones presidenciales y el primer demócrata en conseguirlo, después de Nixon. Su compañera de fórmula, Kamala Harris, sería la primera mujer y primera persona de color en ocupar el cargo de vicepresidenta. Esta fue la primera elección presidencial en donde los dos principales candidatos tenían más de 70 años de edad. En las elecciones de 2020 votaron más estadounidenses que en cualquier otra y los dos principales candidatos obtuvieron una cifra superior a los 70 millones de votos cada uno, siendo ambos los candidatos más votados de la historia, y Biden ostentando el primer lugar, con 80 millones de votos hasta este momento. Antes de nombrar a cualquier personal de la Casa Blanca o nombramientos en el gabinete, Biden anunció que nombrará un grupo de trabajo de COVID-19 copresidido por un equipo multidisciplinario. Biden prometió una respuesta del gobierno federal más grande a la pandemia que Donald Trump, similar al New Deal del presidente Franklin D. Roosevelt después de la Gran Depresión. Esto incluiría un aumento de las pruebas para el virus COVID-19, un suministro constante de equipo de protección personal, la distribución de una vacuna y la obtención de dinero del Congreso para escuelas y hospitales bajo la égida de un comandante de la cadena de suministro nacional que coordinaría la logística de fabricación y distribución. Equipo de protección y kits de prueba. Esto sería distribuido por una junta de pruebas pandémicas, también similar a la junta de producción de guerra de Roosevelt. Biden también se comprometió a invocar la ley de producción de defensa de manera más agresiva que Trump para acumular suministros, así como la movilización de hasta 100,000 estadounidenses para un cuerpo de empleos de salud pública para ayudar a rastrear y prevenir brotes. El 11 de noviembre de 2020 Biden anunció el nombramiento de Ron Klain, quien había sido su jefe de gabinete como vicepresidente, a jefe de gabinete de la Casa Blanca. Presidente de los Estados Unidos. Biden fue investido como el 46º presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 2021, siendo a los 78 años la persona de mayor edad en asumir el cargo y el segundo presidente católico, siendo el primero John F. Kennedy. En sus primeros 2 días como presidente, Biden firmó 17 órdenes ejecutivas, más que la mayoría de los presidentes recientes en sus primeros 100 días. Para su tercer día, las órdenes habían incluido volver a unirse al Acuerdo Climático de París, poner fin al estado de emergencia nacional en la frontera con México, ordenar al gobierno que se uniera a la Organización Mundial de la Salud,
requisitos de mascarilla en propiedad federal y medidas para combatir el hambre en los Estados Unidos. Emitió una orden ejecutiva que revocó los permisos para la construcción del oleoducto Keystone XL, un oleoducto fuertemente criticado por activistas del medio ambiente y grupos nativos americanos, lo que dio como resultado que la empresa canadiense de energía TC Energy elimine 1,000 empleos de construcción. En las primeras 2 semanas en el cargo, Biden firmó más órdenes ejecutivas que cualquier otro presidente desde que Franklin D. Roosevelt tuvo en su primer mes en el cargo. El 4 de febrero de 2021, la administración Biden anunció que Estados Unidos estaba poniendo fin a su apoyo a la campaña de bombardeos dirigida por Arabia Saudita en Yemen. En su primera visita al Departamento de Estado como presidente, Biden dijo que esta guerra tiene que terminar y que el conflicto ha creado una catástrofe humanitaria y estratégica. Posiciones políticas. Biden se ha caracterizado por ser un demócrata moderado. Apoyó el estímulo fiscal en la Ley de Recuperación y Reinversión estadounidense de 2009, el aumento del gasto en infraestructura propuesto por la administración Obama, transporte público, incluidos los subsidios de Amtrak, autobús y metro, derechos reproductivos, matrimonio entre personas del mismo sexo, y la reducción del gasto militar en el presupuesto del año fiscal 2014 de la administración Obama. Biden apoya el caso Roe v. Wade y desde 2019 ha estado a favor de derogar la enmienda Hyde. Biden ha propuesto revertir parcialmente los recortes de impuestos corporativos de la Ley de Reducción de Impuestos y Empleos de 2017, diciendo que hacerlo no dañaría la capacidad de las empresas para contratar. Biden se opone a la extracción de petróleo en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico y apoya la financiación gubernamental para encontrar nuevas fuentes de energía. Él cree que se deben tomar medidas sobre el calentamiento global. Patrocinó la resolución del sentido del Senado que pide a Estados Unidos que participe en las negociaciones climáticas de las Naciones Unidas y la Ley de Reducción de la Contaminación por Calentamiento Global. Boxer Sanders, el proyecto de ley climática más estricto del Senado de los Estados Unidos. Quiere lograr un sector de energía libre de carbono en los Estados Unidos para 2035 y detener las emisiones por completo para 2050. Su programa incluye reingreso al Acuerdo de París, conservación de la naturaleza y construcción ecológica. Biden quiere presionar a China y otros países para que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero, mediante tarifas de carbono si es necesario. Votó por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Biden se comprometió a sancionar y restringir comercialmente a los funcionarios y entidades del gobierno chino que llevan a cabo la represión. Como senador, Biden forjó relaciones profundas con grupos policiales y fue uno de los principales defensores de una medida de la Declaración de Derechos de los Oficiales de Policía que los sindicatos de policías apoyaron pero los jefes de policía se opusieron. Como vicepresidente, se desempeñó como enlace de la Casa Blanca con la policía. Vida privada y familia. En 1966, estando en la Facultad de Derecho, Biden contrajo matrimonio con Neilia Hunter, con quien tuvo 3 hijos, Joseph R3, Robert Hunter, y Amy. Su esposa e hija menor murieron en un accidente automovilístico poco después de que Biden fuera elegido senador en 1972 a la edad de 29 años. Sus 2 hijos, Beau y Hunter, resultaron con lesiones de gravedad por el accidente, pero ambos se recuperaron completamente. Persuadido de no renunciar y de ocuparse y cuidar de sus hijos, Biden comenzó a ir en tren a Washington, D.C. desde su casa en los suburbios de Wilmington, Delaware, empleando 1 hora y media todos los días en dichos desplazamientos, durante los 36 años de permanencia en el Senado. En 1977, contrajo matrimonio con Jill Tracy Jacobs. Tienen una hija, Ashley. El hijo mayor de Biden, Joseph R. Beau Biden, 3, fue socio de la firma de abogados Bifferato, Gentilotti, Biden y Balik, LLC y fue elegido fiscal general del estado de Delaware en 2006. Capitán de la Armada de la Guardia Nacional de Delaware, falleció en mayo de 2015, a causa de un cáncer de cerebro.
Su hijo menor, R. Hunter Biden, trabaja como abogado en Washington, D.C., y previamente trabajó en el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Cuando Joe Biden intentó donar fondos para la Academia Archmere Academy, en Delaware, con el fin de construir un nuevo edificio para las ciencias, rehusaron ponerle su nombre debido a la postura pro aborto de Biden. Igualmente, donó el dinero. Acusaciones por tocamientos inapropiados y denuncia por supuesto acoso. 8 mujeres, por lo menos, han acusado a Biden por tocamientos inapropiados. La política demócrata Lucy Flores lo acusó públicamente. También Amy Lappos. También fue cuestionado por vídeos en los que se lo veía tocar niñas durante sus actos públicos de manera que las hacía sentir incómodas. Durante el movimiento Almohadilla Metoo, Biden publicó un vídeo en el que decía que entendía que su historial de tocar mujeres no era algo apropiado pero que había aprendido ya que los tiempos han cambiado. Biden fue denunciado penalmente por acoso sexual por Tara Reade, una mujer que trabajó como parte de su equipo entre 1992 y 1993, cuando era senador.